Bienvenidos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un podcast donde encuentras respuestas claras y contundentes a todas tus preguntas bíblicas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @aquí está la respuesta oficial, en Facebook, Instagram, en YouTube. Recuerda también suscribirte en nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También nos puedes buscar en TikTok como Aquí está la respuesta. Bien, amigos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante en nuestro segmento El experto responde. El día de hoy tenemos un invitado muy especial de nuestra querida hermana Iglesia de Luz Naciente aquí en Allentown, Pensilvania. Tenemos con nosotros a Smelling Rivas. Bienvenido, mi hermano Smelling. Muchas gracias por la invitación a su maravilloso programa. Estoy contento de venir aquí y sobre todo responder algunas preguntas sobre un tema tan importante como es el de los 144,000. Exactamente, el día de hoy tenemos el tema de los 144,000, un tema que muchas personas tienen confusión, algunos desconocen. El día de hoy vamos a conocer, vamos a ver la verdad acerca de este tema. Así que, mi hermano, gracias por aceptar la invitación a venir a compartir con nosotros y a dar respuestas claras y contundentes. Nosotros casi siempre en estos programas pedimos preguntas, recopilamos preguntas, mándennos preguntas, y sobre ese tema de los 144,000 tenemos nosotros muchas preguntas, y la primera pregunta que tenemos de este tema es: ¿quiénes serán parte de este grupo? ¿Quiénes? Bien, para nosotros responder quiénes serán parte de los 144,000, debemos de hacernos dos preguntas básicas que nos llevan a esa pregunta magna. Número 1, ¿cuándo van a vivir los 144,000? ¿Y quiénes son los 144,000 desde la perspectiva bíblica? Okay. En primer lugar, hay una cita que encontramos en los escritos de Elena White, pero que no nos vamos a quedar allí. Una cita que se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, en la página 61 y en el párrafo 2. Y voy a leer esta cita, pero luego nos vamos a ir a la Biblia, porque es necesario que todo lo que se diga aquí sea a través de las Sagradas Escrituras. Okay. Elena de White aquí identifica quién en verdad son los 144,000 y cuándo van a vivir. Dice ella: pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Y ahora va ella a hablar acerca de los 144,000, dice: los santos vivos, 144,000, comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaban que se trataba de un trueno y un terremoto. Es decir, para Elena White, los 144,000 eran los santos vivos. Para una mejor comprensión sería: los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Cristo venga y no van a experimentar la muerte física. Ahora, la pregunta es: ¿dónde avala la Biblia esto? ¿Dónde dice la Biblia esto? Por ejemplo, si ustedes van a Apocalipsis, el capítulo 6, especialmente en el versículo 17, hay una pregunta cuando se abre el sexto sello. Y fíjate lo que dice en el versículo 17 de Apocalipsis 6. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es una pregunta. Y Juan termina ese capítulo ahí. Cierra Apocalipsis 6, el sexto sello, aparentemente con esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie en el día de su ira? Ahora, hay un punto muy importante cuando se está estudiando la Biblia, y es que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos. Los capítulos y los versículos fueron agregados por los hombres para un mejor manejo. Así que cuando se está estudiando la Biblia, usted tiene que estudiarla como un libro corrido que no termina. Por lo tanto, si Juan aquí termina esta pregunta en Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá estar en pie, entonces deberíamos de preguntarnos quiénes son los que van a estar en pie en ese día de la ira. Y la respuesta la conseguimos en el capítulo que sigue, que es en el capítulo 7. Y adivinen, ¿qué está sucediendo en Apocalipsis 7? Bueno, tenemos el sellamiento de 144,000.
Es decir, los 144,000 son los que van a estar en pie cuando Cristo venga en el gran día de su ira. La palabra griega que se usa aquí en Apocalipsis 6:17 de pie es istemi, y es una palabra clave que prácticamente se utiliza para describir a los 144,000. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 9, cuando se habla acerca de la gran multitud, que luego vamos a llegar a ese tema, porque yo considero que los 144,000 y la gran multitud representan un mismo grupo. Dice en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que estaba delante del trono. Una mejor traducción sería estaba de pie. Esa palabra delante es la misma palabra griega que se usa en Apocalipsis 6:17 como pie, istemi. Es decir, lo que está diciendo el texto es, ¿quién, el gran día de su ira ha llegado y quién podrá estar en pie? Los 144,000 son los que van a estar en pie. Dicho sea de paso, hay 2 versículos más donde se utiliza los 144,000. Por ejemplo, en Apocalipsis 14 y el versículo 1 dice que ellos están en el monte de Sión y están de pie con Cristo. Se usa la misma palabra istemi. En Apocalipsis 15, los versículos 2 dice que ellos están de pie en el mar de vidrio. Es decir, los 144,000 son aquellos grupos que van a estar vivos cuando Jesús venga y son los únicos que se van a sostener de pie. Bien, Ok. esta cifra es literal. Cuando hablamos de 144,000, estamos hablando de una cifra literal, este número. Prácticamente la iglesia adventista, y no vamos a decir, a tapar posiciones aquí, la iglesia adventista ha albergado 2 posiciones en relación al número. Los pioneros adventistas prácticamente creían que los 144,000 eran literales, pero hay que ver el momento en el cual ellos estaban viviendo. Los pioneros no llegaban prácticamente a 5,000 miembros. Y al ellos ver este grupo decían, bueno, tiene que ser que el grupo es literal porque son demasiado en comparación a la congregación que tenemos hoy. Pero si los pioneros estuvieran hoy en medio de nosotros y vieran el crecimiento de esa iglesia en más de 20 millones, prácticamente cambiarían de posición y dijeran que el número es simbólico. Es decir, cuando nos referimos de que si el número es literal o simbólico, estamos hablando de que si el número es literal, solamente 144,000 se van a salvar. Si el número es simbólico, significa que el número es una cifra que anuncia un número mayor que 144,000. Ahora, yo considero que el número 144,000 es simbólico. Son más de 144,000. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo? En primer lugar, el contexto en donde se encuentra el número 144,000 está en Apocalipsis 7. Y el contexto está repleto de fraseología simbólica, como por ejemplo, tenemos los mares, viento, árboles, el sello, y en ese mismo orden se muestra el número 144,000. Además de eso, la Biblia presenta prácticamente una relación entre la gran muchedumbre y los 144,000. Un punto que hay que tener en mente cuando se va a estudiar el Apocalipsis es que prácticamente Juan tiene un modelo, y es que él primero oye y luego ve lo que oye. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, ustedes pueden ver en la introducción del primer sello dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí de los 4 seres vivientes decir con gran voz de trueno, ven y mire, decir, Juan primero oye y después ve. En Apocalipsis 7 usted tiene ese mismo modelo. Juan oye el número de los sellados y luego en el versículo 9 ve la gran multitud. Ahora, ¿hay similitudes entre los 144,000 y la gran multitud? Claro que sí. Como por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 9 dice que ellos están delante del trono. Están delante del trono de Dios, la gran multitud. Ahora, ¿dónde están los 144,000? Si ustedes van, por ejemplo, a Apocalipsis el capítulo 7, Apocalipsis 14, perdón, y empezando en el versículo
2 en adelante, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era semejante a arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Dónde están los 144,000? Los 144,000 están delante del trono y la gran multitud también. Ahora, si ambos están delante del trono, significa entonces que estos dos grupos tienen que representar ¿qué cosa? La misma cosa. Representan los dos grupos que están delante del trono. En Testimonio para la Iglesia hay una cita de Elena White donde ella está en visión observando a 244,000 y ella dice que delante de ellos se encontraba un templo. Y que cuando iban a entrar, Jesús los detuvo y le dijo, no, solamente 244,000 entran delante de este templo. Es interesante porque en Apocalipsis 7, los versículos 12 en adelante, la gran multitud son los únicos que están adorando a Dios en su templo y en su santuario. Ahora yo pregunto, si la gran multitud están en el templo, delante del trono de Dios, y 244,000 están allí, y solamente 244,000 les es permitido entrar, pregunto, ¿son el mismo grupo, sí o no? Claro que sí. Es decir, la gran multitud y 244,000 representan el mismo grupo. Por lo tanto, este es un número simbólico y no es un número literal. Ok, ¿y de dónde sale este número de 144,000? Bueno, el contexto de Apocalipsis 7 es bastante claro. Los 144,000 salen de la multiplicación de las 12 tribus. 12 por 12 sellados de la tribu de Zabulón, de la tribu de Manasés. Y cuando ustedes suman esa cantidad de sellados, eso es lo que le da 144,000. Pero hay un problema en Apocalipsis 7. Las 12 tribus de Israel eran los 12 hijos de Jacob. Y uno de los 12 hijos de Jacob era Dan. Pero Dan no está en Apocalipsis 7 como uno de los sellados. ¿Qué pasó con esa tribu? La razón es muy simple. Las tribus prácticamente son caracteres. Por ejemplo, esas tribus y el nombre de los apóstoles están en la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿por qué Dan no está dentro de los 144,000? Porque en Génesis 49, creo que los versículos 17 al 19, cuando Jacob está pronunciando la bendición sobre sus hijos, dice que Dan iba a ser como serpiente. ¿Quién es la serpiente en la Biblia? El diablo. Lo que está diciendo es que Dan iba a tener el carácter del diablo. Si las tribus presentadas allí son el carácter de 244,000, Dan no podía estar, porque entonces una persona que tenga el carácter del diablo iba a entrar dentro de la ciudad nueva. Y la Biblia dice claramente que solamente los que tengan el carácter de Cristo, por eso los 144,000 tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en la frente, porque poseen un carácter similar a Jesús. Es decir, el número 144,000 sale de la multiplicación de las 12 tribus. Y las tribus no pueden ser literales, porque esas tribus hace mucho tiempo que ya no existen. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, solamente existía la tribu de Judá, de donde venían los judíos. De modo que si las tribus no existen, por lo tanto, son tribus simbólicas y no pueden ser tribus literales. Perfecto. Entonces, ya como tú respondiste, ¿dónde están los 144,000? Que acabaste de decir anteriormente a esa pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa que no se contaminaron con mujeres y son vírgenes? Muy buena pregunta. Mira, en el libro de Apocalipsis, la batalla es entre mujeres. Sorprendente, pero es así. La batalla es entre mujeres. Novedad. Sí, las mujeres se están sonriendo aquí, pero la mujer tiene un gran significado porque la iglesia, ¿con qué la compara? Con la mujer. Una mujer. Para allá que voy. Exactamente. Para allá que voy. El problema es que en Apocalipsis 12 tenemos a la mujer pura. Exacto. Que está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies y tiene una corona con 12 estrellas. Esos tres símbolos se le presentaron a José en Génesis 37, cuando José tuvo una visión
Y dice, vi el sol, la luna y las estrellas que venían y se inclinaban ante mí. Y Jacob interpreta el sueño y dice, ¿será que nosotros y tus hermanos vamos a venir a postrarnos delante de ti? El sol, la luna y las estrellas representan los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento. Pero luego esta iglesia va en ascenso y ya no es la iglesia del Antiguo Testamento, sino que ahora se convierte en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia perseguida durante 2260 años. Finalizando en Apocalipsis 12:17 como el remanente que se levanta después del año 1798, que es el momento cuando el sistema papal recibe lo que se le conoce como la famosa herida de muerte. Y estos son temas que prácticamente podríamos echar horas discutiendo. Yo tengo aproximadamente muchos artículos que he escrito a través de las redes sociales donde muestro de que los 1260 años realmente representan el momento cuando los fieles fueron perseguidos durante ese periodo tan violento por parte del sistema romano. Ahora bien, en Apocalipsis 17 tenemos también a la mujer ramera que se le conoce como Babilonia. Pero Babilonia no está sola, porque dice que las madres de las rameras, es decir, tiene hijas. ¿Y quiénes son las hijas de Babilonia? Bueno, aquellas iglesias que toman la misma doctrina del sistema romano. Y hay doctrinas que unen a la iglesia protestante apóstata y a la iglesia romana, como es, por ejemplo, el error de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Sorprendentemente, una encuesta se hizo por en el año 2009. El teólogo Samuel Bachochi escribió su libro Creencias Populares, que estoy leyendo ese libro, y él dice que prácticamente aquí en Estados Unidos el 75% de la población y de los creyentes protestantes creían que el alma era inmortal y se congregaban prácticamente los domingos. Es decir, esa doctrina une al mundo religioso y une al mundo católico y al mundo protestante. Ahora bien, los 144,000 son diferentes. Mientras los reyes de la tierra en Apocalipsis 17:2 y los moradores están fornicando, están en adulterio con Babilonia, los 144,000 son vírgenes. Exacto. No significa que son castos, que nunca se han casado, sino que han rechazado el sistema de Babilonia y se han mantenido fieles a Dios. Ahora, no solamente dice que ellos no se contaminaron con mujeres, sino que también son vírgenes. Ese término vírgenes se ha discutido bastante porque prácticamente muchos han dicho de que la expresión vírgenes o el término vírgenes puede ser utilizado para describir la misión de los 144,000 en relación al evangelio. En Mateo 25, las 10 vírgenes salen con el propósito de alumbrar al novio, que es el momento, el novio es Cristo, y el hecho de alumbrar significa que ellas van a predicar la palabra para preparar el camino para la llegada del esposo. En Apocalipsis, el capítulo 14, los 144,000 son vírgenes porque tienen que predicar un mensaje. El mensaje de los 3 ángeles que prepara el camino para la segunda venida de Jesús. Por eso en Apocalipsis, el capítulo 14, tenemos una secuencia interesante. Primero están los 144,000, que es la generación final, que van a estar vivos cuando Cristo venga. Se presenta la característica de ellos. Luego tenemos el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y luego en Apocalipsis 14:14 se ve a Jesús sentado en la nube del cielo que viene a cegar la tierra, porque la mies se han madurado. Ahora, ¿por qué se han madurado la mies? La razón es muy simple, porque los 144,000 han tomado sus lámparas y son vírgenes y han salido a predicar el mensaje de los 3 ángeles y han preparado el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les quiero dar un mensaje a aquellos que nos están escuchando a través de este programa. No podemos discutir mucho de que si el número es literario o simbólico. La sierva del Señor tiene una cita donde ella dice: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para pertenecer a los 144,000. Nosotros hemos perdido demasiado tiempo viendo si el número es literario o simbólico. Lo más importante es si nosotros tenemos la característica necesaria y el carácter de Cristo para entrar dentro de los 144,000. Y ese es el plan de Dios, de que si estemos vivos
entremos dentro de ese grupo porque van a ser los sellados de Dios. Exacto, qué bueno que menciona esa parte ahí de sellamiento. Y en Apocalipsis 7, como usted mencionaba, hay un contexto ahí que se ve, donde se habla del sellamiento de los 144,000. Ujú. Entonces, no, la pregunta que nos llega es, ¿en qué momento serán estos hijos de Dios, este remanente, sellados, estos 144,000? En Daniel el capítulo 12 y el versículo 1, hay un texto que me gusta bastante. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Pero será librado todo aquello que estén inscrito en el libro. El tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación. Pero dice que los hijos de Dios van a ser librados. Ahora inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué son librados los hijos de Dios? ¿Qué van a tener ellos en especial? Ahí entramos entonces al tema de la función del sello. El sello de Dios tiene una función importante. El sellamiento de 244,000 de Apocalipsis, el capítulo 7, es un tema que Juan lo recoge del Antiguo Testamento, específicamente de la profecía del capítulo 9 del libro de Ezequiel. ¿Y saben ustedes lo que tenemos allí en el capítulo 9 del libro de Ezequiel? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Ezequiel 9. Sí. Dice, clamó en mis oídos a gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en sus manos instrumentos para destruir. Si traen instrumentos para destruir, ¿a qué vienen? Vienen a planar. Sí. Y dice en el versículo 2, y he aquí que 6 varones venían de la puerta de arriba, que miraba hacia el norte, y cada uno traía en sus manos instrumentos para destruir. Y ahora fíjense que dentro de ellos hay uno Exacto. diferente. Dice, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Si trae un tintero de escribano, ¿a qué viene a escribir? Algo va a escribir. Exacto. Dice, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima de los querubines. ¿Sabe qué significa eso? Que la gloria de Dios se subió. Significa que Dios ahora ha dejado a Israel. Exacto, se fue. Es el mismo tema de Apocalipsis 7. Los 4 vientos se están reteniendo. Los 4 ángeles se están reteniendo a los vientos hasta que el número del pueblo de Dios sea sellado. Es decir, inmediatamente el número es sellado, los 4 vientos son sueltos. Significa que el Espíritu Santo ya deja de sujetar a los 4 vientos. El retiro del Espíritu Santo. Dice, sobre el cual había estado y alumbrado la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Fíjense que esta señal no es puesta en la frente, no es en la mano, no es en el pecho, no, en la frente. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por el medio de la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestras manos ni tengáis misericordia. Matad a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero ahora escuche. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Pregunto, cuando vino la destrucción sobre el pueblo de Israel, ¿quiénes fueron los únicos que no fueron destruidos? Los que llevaban la señal de Dios. Exacto. En su frente. Ahora, vamos a tocar un tema aquí porque prácticamente nosotros entendemos que la señal o el sello de Dios es el sábado. Y muchas personas dicen, no, no puede ser. Pero ¿saben algo muy interesante? En Ezequiel 9, el ángel le pone la señal en la frente a los hombres que gimen y claman. La pregunta clave es, desde la perspectiva del libro de Ezequiel, ¿qué representa la señal de Dios? Ustedes tienen que irse a Ezequiel 20. Y el versículo 20 donde dice, y pondré mis sábados como señal entre vosotros y yo. Es decir, el sábado desde la perspectiva de Ezequiel representa la señal de Dios. ¿Y saben algo? En Ezequiel 8 y 9 hay un contraste.
mientras hay un pueblo que lleva la señal de Dios porque gime y clama, y la señal es el sábado, hay uno que le da la espalda a Dios, a su santuario, y están de frente adorando el sol. Ese es un tema porque hoy en día tenemos un día también, Sunday, que significa adoración en el día sobre, es decir, le están dando la espalda a Dios y están adorando el sol. Pero los hombres que gimen y claman se mantienen fieles a Dios, llevan su señal porque guardan el día de reposo correcto. Ahora, el libro de Apocalipsis también presenta, y ustedes, no, pero la pregunta es, ¿Cuándo será sellado? Vamos para allá, ustedes van a ver la confusión. En Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 4 también informa de que el sello de Dios sirve como una señal. Dice en Apocalipsis 9:4, y se demandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Este es el mismo terminología que se usa en Apocalipsis 7, sino solamente a los hombres que no estuviesen el sello de Dios en su frente. Es decir, maten a todo el mundo, pero no se le acercan los que tienen el sello de Dios en la frente. Ahora, los 144,000 son los sellados y son los que van a pasar por la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. El sello de Dios es una garantía de que no van a ser tocados durante ese tiempo de angustia. Por lo tanto, si el tiempo de angustia inicia después del sellamiento, ¿cuándo tienen que ser sellados los 144,000? Antes de que entren en el tiempo de angustia. Y la sierva del Señor avala esta interpretación en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 194 y en el párrafo 4, dice ella, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello de Dios. Es decir, el sello es colocado antes que el Espíritu de Dios se retire del planeta, antes de que comience el tiempo de angustia, ya los 144,000 van a ser los sellados. Porque una vez son sellados en Apocalipsis 7, dice que se le da la orden a los 4 vientos, a los cuatro ángeles, de que suelten los 4 vientos. Ok, interesante. Ya que sabemos que este número, los 144,000 serán sellados, ¿pasará este grupo por la gran tribulación? Prácticamente algunas religiones afirman que la gran tribulación ocurrirá después de un rapto secreto, 7 años, va a venir un anticristo, se va a sentar en el templo de Jerusalén, que prácticamente se está reconstruyendo el templo, y de allí va a gobernar y a los judíos lo va a martirizar, pero que el pueblo de Dios va a estar en el cielo. Lastimosamente, la Biblia es bastante clara. La Biblia dice que no vamos a ser llevados al cielo antes de la gran tribulación, sino que el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación, pero pasará intacto. Por ejemplo, en Daniel 12:1 dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue, pero el pueblo de Dios va a ser librado. En Apocalipsis 7, los versículos 12 al 14, uno de los ancianos está sosteniendo una conversación con Juan y le dice, ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Y se le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Jesús en Mateo 24, 20 y 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca se ha visto desde que hubo gente hasta entonces. Pero si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Es decir, es evidente que Jesús está diciendo que la generación final no va a ser exonerada de esa angustia, sino que va a pasar, pero va a ser preservada porque llevan el sello de Dios en su frente. Exactamente, ahí también la confusión de por qué quizás muchos entienden que en el tiempo de tribulación habrá oportunidad cuando el Espíritu Santo se retire de salvación, pero es que muchos no entienden que los que estarán ahí, que van a salir ilesos, son los sellados, no otros con oportunidad luego de que se retire la gracia para esos que no han aceptado al Señor. Ahora bien, también se puede decir por qué Dios pone el sello en la frente de los 144,000. Hay un pasaje que se encuentra en el libro, 2 de Timoteo 2:19, donde dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, el sello es prácticamente una identidad de que poseemos a Cristo.
En el tiempo del fin, Apocalipsis presenta dos grupos que van a tener dos sellos. Uno van a tener el sello de la bestia y otro van a tener el sello de Dios. La bestia va a proteger a su grupo. Y prácticamente este grupo no va a tener penurias terrenales. Van a tener todos a su disponibilidad. El pueblo de Dios va a ser prácticamente dejado solo. Y eso lo pueden leer en el Espíritu de Profecía. Inclusive hay una parábola en Lucas 18, la parábola del juez injusto, donde la viuda venía y venía y venía delante del juez. El juez injusto es Dios el Padre a manera de contraste. La viuda significa una mujer o una iglesia que ha perdido todo. Es una parábola que se aplica para los últimos días. Dicho sea de paso, Babilonia es todo lo contrario a esa iglesia, porque en Apocalipsis 18 dice Babilonia, estoy sentada como reina y no soy viuda. Es decir, no soy viuda como la iglesia fiel verdadera. Van a tener protecciones terrenales, pero el grupo de 244,000 va a tener una protección mejor, porque ellos van a tener la protección divina. Amén. Mientras otros van para perdición, los 144,000 son sellados para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice aquí, ¿en qué momento irán los sellados al cielo? Bueno, entendiendo de que 244,000 son los que van a estar vivos cuando Cristo venga, los sellados van al cielo en la segunda venida de Cristo. Porque Pablo en 1 de Tesalonicenses dice, el mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero parece ser que en los tiempos del apóstol Pablo había un problema. ¿Quiénes serán primero? Los que estaremos vivos, los que van a resucitar. Pablo dice entonces, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, es decir, junto con los que van a resucitar, y juntos recibiremos al Señor en el aire. Es decir, los 144,000 son los que van a estar vivos, pero no se van antes de lo que van a resucitar. Ambos grupos se van junto con el Señor. No es que uno se va antes y el otro se va después. No, los 144,000, aunque son sellados, se van junto con los salvados de toda la generación. Ok, muy interesante. Creo que todo está claro. Seguiremos estudiando acerca de estos temas. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, envíela. Nuestro hermano Smelling puede venir en otra ocasión, seguir aclarando de estos temas que son tan profundos que quizás en este momento quizás no tenemos un momento tan largo, pero son temas que se pueden repetir, que pueden tener segunda parte y creo que todo está claro. Pero si usted tiene una inquietud, tiene un tema que usted quiere que tratemos, pues envíenoslo por DM. Nosotros estamos en nuestras redes sociales como @aquí está la respuesta oficial, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. También estamos en TikTok como @aquí está la respuesta. Así que, mis hermanos, gracias a mi hermano Smelling por estar con nosotros. Esperamos que se repita la visita. Gracias a las chicas también por compartir con nosotros en este segmento El Experto Responde. Que Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Bye.